Hoy les voy a presentar un paper que hicimos Eli y yo. Eli es mi estudiante de doctorado, Eli Fox acá, y afortunadamente Eli va a empezar un postdoctorado pronto, y entonces no pudo venir en este viaje de trabajo de campo, pero desarrollamos este concepto. Hemos estado haciendo más o menos 3 periodos de fieldwork acá en Chile, mayoritariamente en Santiago y en Coquimbo. Y el tema que les vamos a presentar hoy es un poco una crítica a cómo se hace activismo en Chile en torno a los glaciares y a un concepto que viene del tema de derechos humanos y ciencia, ¿ok? Que se llama legalismo mágico. Y el legalismo mágico, para hacerlo muy sucinto, es una fe desbordada en la ley como un mecanismo de protección del mundo y, digamos, una ontología que ve la ley como un fin en sí mismo, algo que llamamos una noción trascendental, está más allá del mundo práctico, ¿no? La ley existe como si fuera un espíritu flotando en el mundo, y nosotros venimos de una disciplina que se llama Science and Technology Studies, que digamos que es una disciplina materialista, que se trata de explorar el mundo de manera empírica, y para nosotros la ley no es algo que existe escrita. Les pido un perdón a todos, hemos estado filmando un documental, entonces no tuve tiempo de traducir las slides, pero la presentación toda va a ser en español. Como se pueden dar cuenta por mi acento, yo soy mexicano, pero trabajo en la Universidad de Exeter en Inglaterra, y mucho de lo que, bueno, les agradezco la invitación, pero mucho de lo que hemos hecho en este espacio en Chile es repensar la forma en que nos acercamos a los glaciares como una entidad que se necesita proteger, pero también como una entidad de gobernanza científica política. Muy rápido les explico de qué se trata la presentación hoy. Y son 2 conceptos que vamos a abordar. Uno es legalismo mágico y el otro es, no sé cómo traducirlo bien, si le llamamos magical scientism en inglés. Voy a necesitar que me ayuden a traducir. Cientismo, porque en México es cienticismo, creo, mágico. Y cuando digo mágico no me refiero en este sentido peyorativo como falsa conciencia, ¿ok? Eso es una nota para los que tengan tradición marxista aquí en sociología. No es una falsa conciencia, ¿ok? No es un engaño, no es una ideología que viene a borrarnos y a distorsionar nuestra realidad, sino es un framework, es un marco ontológico que para nosotros merece una crítica profunda porque reproduce justo lo que queremos evitar cuando se trata de pensar los glaciares. Y tanto la parte de la ley como de la ciencia, digamos que son un espejo del legalismo y el cienticismo mágico, que son dos cosas. Ahorita les voy a decir cuáles son los mecanismos que hemos identificado. Y uno de los puntos, el argumento central, es que las limitaciones de la ley no se van a arreglar haciendo mejores leyes. El mensaje de esta plática, si ya tienen prisa y se quieren ir, y llegué tarde, les disculpo, es que el problema de la protección ambiental no se va a arreglar a través de los marcos legales. Es más, el argumento de la presentación es que entre más regulaciones, entre más marcos legales, menos vamos a ser capaces de proteger los glaciares. Y esto les va a sonar como algo completamente absurdo a los que trabajan en este tema, porque yo no he entrevistado aún, excepto a 2 anarquistas en Coquimbo, que estén en desacuerdo con que la ley es el marco en el que debemos proteger los glaciares. Los científicos están obsesionados con el marco legal, ¿ok? Se han creado objetos científicos muy interesantes gracias al marco legal. No digo que sea algo infértil, ese no es tampoco el argumento. El argumento es que reproduce justo los mecanismos que se supone que tiene que atacar. Y ahorita les voy a decir por qué. Y como ya les dije, la ciencia es la otra parte de la moneda, es la otra cara de la moneda del legalismo mágico. El tema legal está acompañado de una limitación científica y nuestra propuesta es que nos tenemos que mover más allá del mecanismo dominante legal, político y científico. Ahora, ¿cuál es ese? No sé aún. Vamos a tratar en la última parte de la plática de discutirlo juntos. Y Eli eligió, yo creo, muy inteligentemente este artículo del Guardian que dice que frente a todos los problemas climáticos, el último reducto de resistencia para salvar nuestro planeta es ir a las cortes.
Nosotros creemos que esta es la mayor estupidez que vamos a hacer. ¿Ok? Les voy a decir por qué con una sola oración. El tiempo que nos tomaría pelear todos los temas climáticos en cortes, presentar toda la evidencia con la especificidad que requiere, hace que salvemos a 100 glaciares a lo mucho, de aquí a 2100, donde probablemente ya no exista. ¿Ok? Entonces, así de sencillo es el argumento. Y es un argumento que nos parece muy tan sencillo que es radical que no hayamos pensado en por qué esta avenida está un poco destinada a fallar. Ahora, ¿cómo hicimos este estudio? Nosotros somos un poco etnógrafos de snowballing. ¿Qué es el snowballing? Me imagino si aquí tenemos a gente que hace estudios cualitativos, lo digo muy rápido, empezamos con gente que ubicamos de manera pública, ¿ok? Policy makers, activistas, Sara Larraín, que seguramente la conocen algunos acá, y desde esas voces muy públicas empezamos a hacer una red de entrevistas. ¿No? Un poco es la idea de que la pelotita de nieve va creciendo a medida que hacemos las entrevistas y ellos nos requieren a otros. Ahora, una vez que nos damos cuenta, se ha saturado cierta cosa, vamos a buscar cierta categoría que analizamos de los glaciares, vamos a buscar a los opuestos, a quienes desacuerdan con esas personas. Es, digamos, una etnografía que busca el conflicto. Si hay demasiada resonancia que sean similares, empezamos a buscar quiénes están en desacuerdo, dónde están los puntos de quiebre. Y mucho de esto lo hacemos empezando desde el oficialismo. ¿Y qué es el oficialismo? Bueno, la DGA, ¿no? Las oficinas científicas que hacen las versiones oficiales del mundo, son muy visibles. Cuando estás en Inglaterra, muy visible darte cuenta quiénes son los que producen los papers. Y a medida que vamos haciendo más etnografía y más entrevistas, vamos hablando con personas que no sean tan visibles. Hablando con Cristian, nos dimos cuenta que hablamos con muchas personas similares. De hecho, no sé, ahorita no ha llegado Cristóbal y algunos de nuestros colegas con los que he platicado muy a fondo y que esta plática ya viene, hice esta plática más o menos, una similar, hace un mes y medio en la UDD y estaba Cristóbal, entonces voy a responder a lo que ellos me dijeron en la plática. Entonces es un poco una conversación con los activistas también, porque es una crítica al activismo ambiental. Y bueno, son más o menos 50 entrevistas semiestructuradas. La Eli se aventó más tiempo que yo. La Eli estuvo aquí 6 meses haciendo etnografía, prox, 6, 5 meses, no me acuerdo bien. Y yo la acompaño en cada uno de los espacios etnográficos el primer mes, generalmente. 3 semanas, hacemos entrevistas juntos, hacemos análisis iterativo y vamos saturando nuestras categorías de análisis en las siguientes entrevistas. Entonces es una forma analítica donde el tema surge en colaboración, en diálogo con las personas que entrevistamos. Y así va surgiendo este paper. Es un paper muy orgánico. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estás? Y bueno, aquí están también los eventos a los que asistió la Eli. Ahora, para esto les agregaría que yo he pasado 2 meses viajando en Chile, hablando con personas. Fuimos a la Patagonia porque estamos haciendo un proyecto nuevo que se llama Glaciares en un mundo en deshielo, que está financiado por el NERC, y queremos hablar de todo el tema desde Anglo American con la mina en Santiago, pero también qué pasa con los glaciares en el resto del país. ¿Ok? Y en el tema de mineras también decidimos ir al norte para conocer otro tipo de realidades mineras y hablar con más personas. Eso valió mucho la pena. Entonces, bueno, ha evolucionado este proyecto en los últimos 4 años que Eli empezó su doctorado y ahora estamos haciendo nuevas cosas. Esta es una foto de la Eli y yo cuando fuimos a la CEPAL. Estábamos muy divertidos tomándonos fotos en este lugar y ahí empezamos a discutir el tema del legalismo mágico. ¿Y de dónde viene el concepto de legalismo mágico? Bueno, el legalismo mágico viene de una crítica que nace contra las personas y apoyando también a los defensores de derechos humanos. Los defensores de derechos humanos en Latinoamérica durante muchos años han estado obsesionados con la ley, pero hay un problema ahí tremendo porque el Estado y la ley muchas veces han sido cómplices de las apariciones que están buscando. Entonces, en el espacio de análisis hay una disonancia tremenda entre esta idea de que hay que hacer más ley y que la ley va a resolver este tema y hay que definir mejor el tema de los desaparecidos. Un disclaimer acá es que yo he trabajado durante los últimos 15 años en temas de genética forense y este concepto nace de un proyecto que hicimos que se llama Ciencia Forense Ciudadana, que era pensar aquí con la doctora Cruz cómo podemos hacer ciencia ciudadana que realmente sea políticamente radical.
Y los primeros, para nuestra sorpresa, los primeros que opusieron esto fueron académicos mexicanos, activistas y ONGs, que decían, no, 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 no. ¿Cómo vas a hacer este proyecto con solo madres desaparecidas? Las estás engañando, ellas no pueden hacer este tipo de ciencia. Se tiene que hacer a través de los equipos argentinos o peruanos, el Estado. Entonces nos empezamos a dar cuenta que había esta definición de que el Estado y la ley, el marco legal era lo único que legitimaba la acción política. Y nos encontramos con este concepto que es muy famoso en este espacio, que se llama legalismo mágico. Y es justamente para explicar cómo, aunque te das cuenta de todas las limitaciones de la ley, sigues invirtiendo tus capacidades cognitivas de práctica política en que se haga más ley, en que existen más marcos legales, y automáticamente entras en este espacio donde, aunque puedes identificar que está mal con la ley, la única solución es mejorar esa ley. La ley existe como algo trascendental, algo que está flotando más allá del mundo material. Y lo más interesante de estas entrevistas es que cuando hablamos, toda la gente nos dice en qué está mal la ley. ¿Por qué las cortes no funcionan? ¿Por qué? Ahorita les voy a decir cuáles son los mecanismos que hacen mal la ley, pero automáticamente lo que queremos es que el Estado responda, que la ley sea perfecta, y les voy a decir, y los voy a tratar de convencer de por qué ese camino está destinado a fallar. Entonces, el tema del legalismo mágico en Chile creo que tiene un tema todavía más interesante cuando se trata de glaciares y de la protección minera, porque 80% aprox de todos los glaciares rocosos están aquí en Chile. Entonces, lo que pasa en Chile afecta digamos, el ambiente global. También porque empieza a haber este espacio de la minería, de los minerales críticos a nivel global. Las transiciones verdes van a hacer que esa minería crezca. Entonces también es un tema a nivel global súper interesante, político, y hay más de 4 décadas de documentación de los daños que se han hecho a los glaciares, y los conflictos están vivos en Chile. Entonces hace que Chile sea algo muy interesante a nivel etnográfico, y también que la práctica política y científica que está pasando hoy nos pueda iluminar sobre qué podemos hacer a futuro para mantener los glaciares al menos viables durante un tiempo más. Esta imagen es muy interesante porque en una entrevista, y la Eli la escogió y me la enseñó hace un año, en una entrevista nos decía Sara Larraín que después de Barrick Gold sería imposible que una minera hiciera esto con un glaciar. Que una de las cosas que hace la ley es transformar, que esto es algo clásico en la sociología, en la antropología legal, transformar nuestros imaginarios culturales, digámoslo así, para que ciertas cosas, aunque la ley no las puede proteger con enforcing, ya sean culturalmente inaceptables. Entonces Sara Larraín decía, bueno, tal vez nosotros no podemos perseguir a todas las mineras, pero lo que te puedo decir es que Barrick Gold, lo que pasó, ¿no?, en Antofagasta, de mover un glaciar, se repita, es culturalmente imposible. Bueno, eso está pasando en 2024, ¿no? Entonces esta idea de que la ley como que culturalmente ya dice, no, no puedes destruir un glaciar, no puedes mover esta cosa, no puedes, nos pone como un saco de fuerza, bueno, es cuestionable, ¿no? Ese es uno de los principios de muchas personas que están invirtiendo en la ley como el mecanismo para. La otra cosa que nos interesaba mucho en ese paper que estamos escribiendo, bueno, que mandamos ya a revisión, es esta idea de que Chile es un país minero y un país glaciar. Y bueno, la crítica es que la ley no es trascendental, la ley no existe como el espíritu de la ley, no hay un espíritu de la ley solamente existe como espacios materiales concretos donde se aplica. Y desde ahí es que tenemos que analizar los marcos legales, no desde el principio del deber ser. Básicamente, esta slide la llamo en inglés Deontology Sucks. La deontología es lo peor que nos puede pasar. El deber ser, en el momento en que entramos el discurso del deber ser, perdemos de cuenta y de curso cómo las arenas legales realmente se mueven y de qué manera la ley se aplica de manera cínica. Y esto no es una novedad, ¿no? Rousseau estaba hablándonos de que la ley hace 200 años la usan los poderosos para proteger sus intereses. Pero en mi disciplina, especialmente cuando hablamos de la ciencia, ¿no? En STS, en Science and Technology Studies, tenemos un provincialismo tremendo que viene de un concepto que se llama coproducción, que habla de la ley y de la ciencia como en un espacio simétrico, como si de repente estas se coprodujeran en una tabula rasa, y nada de eso empíricamente se sostiene. Entonces, una crítica también a mi disciplina que es muy gringocéntrica,
trae una idea, una visión idealizada de cómo la ciencia y la ley se conjugan. Y en Latinoamérica, de alguna manera, nosotros estamos siempre debatiendo entre esa ley cínica y esa ley que debería ser. Y el legalismo mágico es, digamos, la trampa que nos sigue metiendo en este debate. Yo creo que el debate es lo primero que tenemos que tirar, que tenemos que dejar de lado. El debate no es si la ley está bien aplicada o no. El debate es un poco que los mecanismos legales nos entrampan en los tres problemas que nacen de las entrevistas. Acá es algo muy interesante. Cuando fuimos, la única vez que hemos podido hablar con las mineras fue en Lo Barrenechea, cuando se presentaron en esta causa pública y estaban Cristóbal, Claudio, activistas haciéndoles preguntas. Y hagan de cuenta como de script, digo, muchos de ustedes sabrán, todo lo que decían, Anglo American solamente hace lo que la ley le permite hacer. Entonces, cada vez que se encontraban con una pregunta técnica difícil, con algo que les decía que los impactos ambientales estaban más de lo que debía ser, que no regresaban los dividendos al país, cualquiera de esas contenciones, todos decían Anglo American solo hace lo que la ley les permite hacer. Y para nosotros ese mantra, digámoslo así, que repetían constantemente, es justamente una de las muestras discursivas de cómo la ley sirve para los poderosos. Y esta idea de que la ley, una vez que la ley se vuelva justa, estos temas van a desaparecer, es también una crítica a la que hacemos al legalismo mágico, a las entrevistas y los debates que hemos tenido con Sara, con Cristóbal, de cuáles son los límites de la ley, ¿no? Y bueno, ahora les voy a decir sobre algunos temas de los tres mecanismos que hemos identificado que tienen que ver con el legalismo y magical scientism, cientificismo o el cientismo, perdón, eso me cuesta mucho trabajo como se parecen las dos palabras en inglés, la traducción me parece casi imposible, pero el cientismo mágico tiene que ver con esta idea de que, bueno, la ley puede estar mal, la ley le hace falta precisión, pero la ciencia entonces nos va a traer la precisión que necesitamos para poder decir dónde están los glaciares. Ahora, este tema es un poco más complejo que simplemente la ciencia y la ley no sirven. El hecho de que existe ese marco legal permitió, y todo ese trabajo que se hizo en los 90s, que hoy existe este inventario de glaciología. Hemos entrevistado a varios glaciólogos y el inventario no es un objeto fuera de disputa. ¿Qué es un glaciar? ¿Cuáles son los límites de un glaciar? ¿Dónde está la criósfera? Todos son temas en disputa y son muy interesantes. Hoy en Chile hay aproximadamente 27,000 glaciares registrados. Cuando voy a las regiones y hablo con los glaciólogos, me dicen, bueno, a nivel local tenemos un mejor mapa. Y siempre que hablo con los glaciólogos locales, ellos tienen un mejor mapa. Claro que tienen un mejor mapa porque conocen el terreno mucho mejor. Y ese es justo el problema. El problema es que no hay ningún inventario de glaciares que vaya a resolver el tema de la glaciología a nivel nacional. Que aunque exista una ley nacional, que eso es lo que esperan los activistas y Sara Larraín y los políticos que se logre, cada glaciar se pelea de manera individual, porque no sabemos de una vez y para siempre dónde están los límites del glaciar y cómo se van a afectar, y mucho menos que es un impacto significativo. ¿Ok? Ahí es donde se esconde, digamos, el diablo se esconde en los detalles, que es un impacto significativo, es un tema que está abierto siempre a los consultores que digan cuál es el baseline ecológico y geoambiental y geológico. Entonces, esta idea de que con suficiente elegibilidad y precisión para el Estado se va a solucionar los limitantes de la ley, al contrario, cada uno de estos glaciares, si están en el camino de una minera, es un can of worms, es un potencial, una potencial fuente de conflicto. Y que en cada uno de ellos se va a tener que pelear cuál es la precisión, cuál es el uso de agua, hasta dónde está el espacio periglaciar. Entonces la ley y la precisión no evitan este problema. Al contrario, lo multiplican. Hay 27,000 potenciales conflictos ambientales en este mapa registrado. ¿Ok? Entonces es el primer mecanismo de crítica a este paradigma del cienticismo legal y el legalismo mágico, ¿ok? Que hacen, digamos, un anillo de problemas. Esto no se va a solucionar con más precisión. Y cada vez que traigas precisión a la mesa, va a haber otros expertos que puedan traer todavía más precisión, que puedan cambiar el espacio de lo que es significativo. Entonces, esta idea de que lo científico va a quitar o va a dirimir las controversias de lo legal, en la práctica no se sostiene. De hecho, si lo piensan, nos pagan a nosotros por
disagree, ¿no? Por estar analizándonos unos a otros. No, lo que hacemos los académicos, los científicos, no es llegar simplemente a un consenso. Esa es una visión bastante reduccionista de lo que hace la ciencia o de lo que hace la ley. Y ya lo sabemos en muchas disciplinas de antropología de la ciencia, etcétera. Ahora, una de las cosas que me llamaba mucho la atención, que les platiqué un poco ahorita, es que es un impacto significativo. Cuando hemos entrevistado a todos los glaciólogos, desde los más oficiales hasta aquellos que están en contra de los inventarios y de la noción oficial, ¿qué es un impacto significativo? Es como darle un dulce a un niño, los vuelve locos, nos vuelve locos, a mí también. ¿Cuál es el threshold? ¿Cuál es el umbral del glaciar? ¿Qué hace al glaciar un glaciar y no una masa de hielo? ¿No? ¿Por qué 300 metros o no 1000 de donde está la masa de hielo central? ¿Qué es la criósfera? Todos son temas que son apasionantes para cualquiera que esté interesado en este espacio, pero que hacen que las compañías puedan trabajar con algo que llamamos la ignorancia estratégica. ¿Ok? Entonces abre otro gran problema que es de la incertidumbre. Y aquí podemos hablar de muchos tipos de incertidumbre. La incertidumbre que nos apasiona a los académicos y la incertidumbre que pueden explotar las mineras y pueden explotar los intereses privados para mantener un espacio de acción indefinido. Y eso es lo que llamamos de ignorancia estratégica. También la ignorancia que es performativa, que usas de una manera cínica, de nuevo, y eso, bueno, está bien documentado desde tabacaleras, las mineras lo han usado muchas veces y lo van a seguir usando. Entonces, ninguno de nuestros esquemas está pensado, ninguno de los espacios legales está pensado para este espacio cínico. Siempre asumen que la ley y la ciencia se encuentran de buena fe en el mundo, ¿no? Es como si fuera algo en una tabula rasa. Y en las entrevistas, muchos de los temas de los que nos hablan es de esta ignorancia estratégica y esta forma cínica de acercarse a la incertidumbre. Ahora, no todas las formas son cínicas. No estoy diciendo, oigan, siempre que hay ciencia y ley, hay cinismo. Pero una vez que existe, no importa que sea poco o mucho cinismo, empiezan a haber otros tipos de mecanismos que no simplemente son los de la precisión, los de las cortes, sino que empieza a existir este espacio donde la evidencia se puede hacer mucho más plástica. Y la parte que creo yo es más interesante en las entrevistas es cómo ese trabajo de incertidumbre está totalmente asimétrico con qué, con temas materiales. Las mineras tienen consultores, 7 años, 6 años para desarrollar sus evaluaciones de impacto ambiental y los activistas tienen 30 días y en esta simetría se reproduce la noción de una temporalidad que nunca se puede, digamos, trastocar. ¿Y por qué ahora la ley aquí termina el ciclo de los mecanismos? ¿Y por qué no creo que la ley, ya se los dije al principio, pueda hacer algo sobre este tema de la simetría temporal, de cómo responden los ciudadanos y qué dicen a nivel científico? Porque si esto lo llevas a juicio, son 30 años. ¿Por qué? Porque está la incertidumbre estratégica, puedo yo traer nuevas evidencias, hacer nuevos estudios de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque tengo que convencer a un pequeño grupo de expertos. ¿Por qué? Porque en el caso de Chile, además, hay un grupo de ministros que puede discrecionalmente pasar por encima de los estudios de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque en la práctica la ley está diseñada para que el tiempo sea subsidiario a la evidencia. Y en la crisis climática esto es algo bastante problemático. Pensar que cada uno de estos glaciares se puede defender en 20, 30, 10 años, suponiendo que una vez que cambiemos la ley, vamos a tener que pelear cada uno de estos casos por separado, hace que este mecanismo, por volumen, escala y también por la forma en que trabaja con evidencia, esté diseñado a fallar. De la misma forma que las Cortes de Derechos Humanos han fallado. Y van a fallar. ¿Por qué? Porque pueden solamente tramitar un caso en 20 años. ¿Ok? Y ese caso lo van a presumir. Ustedes pueden agarrar, vean los archivos. Hay 5 casos de las madres más mediáticamente visibles. En México hay 130,000 desaparecidos. Nunca le van a dar justicia a esas otras 129,825 madres. Lo mismo va a pasar con estos glaciares. Entonces, nuestra crítica es, ¿qué va a pasar una vez que entendamos que esta asimetría nunca la va a trastocar la ley como existe hoy, ni las cortes como existen hoy, y que la simetría temporal está diseñada y es completamente dependiente de los recursos que tienen cada uno de los actores sociales, en este caso mineras contra activistas,
¿no? Se tienen que poner de acuerdo para leer todos de volada los 7, 8 volúmenes, las miles de páginas y hacerle preguntas al sistema en los 30 días que tienen para contestar un proyecto de 7 años. Y bueno, en conclusión, no, la conclusión se las dije al principio, una vez que todas las avenidas se extingan, la legal no nos va a salvar. Esto que dice el Guardian, ¿no? Y lo que dice este profesor, ¿no? Que el capitalismo verde necesita una sanción legal, dientes. Los dientes que existen hoy no están diseñados para atender la complejidad ambiental. Al contrario, están diseñados para amplificar las desigualdades y para que cada uno de nosotros invierta nuestro tiempo y nuestra energía en un sistema legal que no nos va a dar los resultados ni en el tiempo ni en la forma que queremos. Entonces, esta es una, digamos, una crítica a la materialidad científica y legal que existe en la práctica y a nuestras ideas de qué hacer para atender esas desigualdades, esas asimetrías políticas. Y la conclusión es que la avenida legal las amplifica. Ese es el mensaje de esto. Podemos hablar un poco más de la evidencia, de dónde lo sacamos, podemos disputar. Ahora, cuando presenté esto hace un mes y medio, me decía Claudio algo muy interesante y me dice, oye, ¿no será que solamente estás hablando de pesimismo mágico? ¿No? ¿No será que tu presentación es una invitación a ser pesimistas? No se puede hacer nada. Entonces, si no se puede hacer nada, pues, ¿qué hacemos aquí? Vamos a disfrutar el fin de los tiempos con unas cervezas y pasarla bien en lo que se colapsa el mundo. Ahora, esto me llamó mucho la atención porque cuando hablé con uno de los glaciólogos privados que hacen consultora hace año y medio, estábamos Eli, mi hija que estaba haciendo la camarógrafa para el documental y yo hablando con él y dice, bueno, tal vez nos quede como Chile 15 años para explotar los glaciares de manera efectiva y poder sacar esos minerales críticos. Si los glaciares se van a ir de todas maneras, ¿por qué no los quitamos del camino y sacamos todo el cobre, todo el litio que podamos ahorita y el país se queda con beneficios y todos crecemos como Chile? Y hablando de esto, cuando estábamos analizando la entrevista, no, yo vi la cara de él y estaba así, horrorizada. ¿No? O sea, ¿qué pasó aquí? Ahí Eli puede platicarnos ahorita qué sintió en esa entrevista. Yo seguí platicando, seguimos hablando y dije, bueno, esta es justamente la idea del pragmatismo más básico, ¿no? Si hay alguien que va a robar, ¿por qué no robo yo primero? Si hay alguien que va a destruir el ambiente, y eso lo he escuchado, no solamente en este caso, que era un caso así como protípico, sino en muchos otros casos antes. Y eso nos ayuda a justificar por qué los intereses económicos o por qué la ley tiene que funcionar de cierta manera, porque a nivel pragmático ya hay alguien que va a romper la ley, ya hay alguien que va a hacerse rico. ¿Por qué no soy yo? Ahora, podrán pensar que esto es moralmente repugnante, pero es una lógica dominante en la forma en que desde glaciólogos, que me dicen por qué trabajan para consultoras, también no hay otro trabajo, hasta personas que se están haciendo ricas de la minería, justifican lo que están haciendo. Y lo que podemos justificar nosotros como en el fin de los tiempos, ¿no será que yo con esta presentación lo único que estoy haciendo es decir, bueno, además, todos los mecanismos que tenemos para resistir esa lógica pragmática no sirven para nada? Entonces, ¿qué más da? No, ese no es el mensaje de lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que nuestras prácticas científicas y legales no pueden estar atadas a la corte. Lo que estoy diciendo es que la normativa existe más allá del oficialismo. Todos estamos trabajando con normas y reglas tácitas todo el tiempo. De hecho, nada me parece más interesante que rentar un carro en Chile, presentar una carnet y que alguien... En México no existe un examen de manejo, ¿eh? Yo nunca he tenido que pasar un examen de manejo, pero como enseño un documento, alguien está creyendo en una política de virtud de que yo no voy a atropellar a alguien cuando está cruzando una línea. Casi todo lo que hacemos tiene una normativa tácita que se trata de confianza. Y hasta la fecha he manejado 56 días sin matar a ningún chileno, les puedo decir. Todo en orden. ¿Ok? Y mucho de lo que hacemos a nivel político no nace de las sanciones. Todo este espacio de sanciones nos somete a una lógica científica y política que es ajena a las necesidades que tenemos inmediatas como comunidad. Nos hace reproducir un tipo de ciencia que es toothless, es powerless, es completamente blanda frente a los intereses que necesitamos hacer. Es una ciencia que además está de manos atadas porque siempre va a estar en el tema de la precisión, que nace de las lógicas estatales, de lo que es legible para los poderosos. ¿Ok? Y nuestras teorías en STS están completamente ciegas a este tema del uso cínico de la ley,
de cómo la ciencia se hace de manera simétrica, porque partimos de una idea de simetría. Y está bien, no queremos ser aquí de teoría de la conspiración marxista, de que todo está capturado por el capital, pero en práctica es muy difícil sostener las teorías que tenemos hoy sobre la ley. Tenemos que un poco mirar a 200 años atrás, a cómo la ley siempre ha sido un objeto de disputa política, de uso por los poderosos, para empezar a reentender cómo hoy los glaciares se están disputando. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta a esto? Nuestra respuesta es un poco lo que hicimos hace unos 10, 15 años en México, pensar desde las prácticas. Esto es muy controversial. Lo que hicimos fue algo muy sencillo en México hace 15 años. Hicimos una base de datos de ADN gobernada por las madres desaparecidas, que son las personas más interesadas en buscar a sus hijos, independiente del Estado, porque el Estado no tiene ningún interés en echarse encima todo el tema de corrupción y de los muertos que existen en complicidad con su gobierno, y que ellas pudieran colectar su propio ADN. No puedes contaminar tu ADN. Era el lugar perfecto para hacer ciencia ciudadana radical, pero aún mis colegas académicos pensaban que era una idea estúpida y loca. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber ese tercero que valide el espacio científico, que haga ese espacio científico visible al público, pero nosotros lo estamos haciendo todo el tiempo, como les digo, con ese asunto de cuando rento un carro, todo el tiempo estamos existiendo en estas relaciones de confianza. Ustedes cuando hacen ese activismo y se reúnen y van a pelear, nace de esa transacción, de esa práctica donde el Estado es un agente que está por allá, al que vas a pelear, pero no es generalmente el aliado. Entonces, la pregunta es, ¿qué sigue después del el pesimismo mágico? Bueno, nosotros creemos que existe la glaciología ciudadana o comunitaria. A mí me gustaría llamarlo glaciología anarquista, pero nuestros, nuestros colegas en Coquimbo dicen que eso no va a pegar en Chile, que al contrario, a los chilenos no les va a gustar nada algo que sea anarquista y glaciología. Entonces decidimos, de manera coproductiva, llamarlo glaciología comunitaria. Entonces, partir de todos esos mecanismos que les dije, cada glaciar es una disputa. Olvidémonos de una ley paraguas que nos va a ayudar a hacer todo más sencillo. No, cada disputa es un can of worms. Es una lata llena de gusanos y de problemas. Asumámoslo. Segundo, distribuyamos el espacio del poder y del análisis no dentro de un Estado, esta obsesión con el Estado. Una de las cosas del anarquismo clásico que siempre me desesperaba era que es antiestado. En el momento que eres antiestado, otra vez estás obsesionado con la ley. Otra vez estás en la lógica de siempre estar contra el opresor. Entonces no puedes tener alternativas. Esto no es ese tipo de anarquismo. Es un anarquismo donde yo no le voy a pedir permiso al Estado para hacer lo que tengo que hacer como un ente político y también científico. Y finalmente, cómo podemos usar las herramientas que tenemos hoy, digitales, ¿no? Por eso estamos trabajando en este proyecto con un glaciólogo, porque yo puedo vivir en un glaciar, pero nunca voy a ver al glaciar, está a 5,000 metros arriba de mí, ¿no? Entonces, hoy tenemos nuevas herramientas para visualizar, para no dejar que solo la legibilidad esté en el Estado, para no solamente, digamos, legitimar la forma de ver y de analizar y de medir de los glaciólogos o del Estado. Y ahora, ¿cuáles son esos conocimientos? Bueno, por ahí Cristian está pensando en el inventario social de glaciares, ¿no? Pero también es una forma de coproducir y de disputar qué es un entorno periglaciar, qué es un glaciar, cuáles son los intereses de las mineras, quiénes son los que legitiman esos intereses. Y bueno, para finalizar, les agradezco por su atención, les digo qué es lo que queremos hacer a futuro y ustedes me dirán si es una estupidez o no. Pero uno de los temas que nos interesa más en el proyecto, hablando de este legalismo mágico y de este cienticismo mágico, es cómo a través de nuevas relaciones con la tecnología, con el TECNE, que formas de revelar el mundo distintas, podemos darle un poquito más de simetría, algo que es asimétrico. Entonces se nos estaba ocurriendo, y esto lo pongo aquí en el foro, hacer un modelo, un Large Language Model con los 20 años de disputas ambientales en Chile en torno a mineras y a glaciares, para que cada vez que nazca un nuevo proyecto, la misma historia de conflicto ayude a los activistas a hacer las 300 preguntas que necesitan para extender el tiempo, pero que también nos digan históricamente que es un impacto significativo. Y que además estemos entrenados, no para creer en el Large Language Model, en el ChatGPT minero y glaciar ciegamente, sino que haya grupos ciudadanos que puedan cuestionar esa base de datos, que conozcan a profundidad. Entonces, un poco, esta presentación me quedé pensando en el pesimismo mágico y qué espacios tiene nuestra crítica del legalismo mágico para futuro. Y uno de ellos es este proyecto que estamos ahorita escribiendo, Lael y yo, con otros colegas en Exeter,
pero también tiene que ver finalmente con el gobierno. No sirve de nada el ChatGPT minero y glaciar si va a ser gobernado otra vez por Elon Musk o por cualquiera de los billonarios que lo puede capturar. Entonces, mucho de lo que estamos haciendo ahorita es pensando en modelos de gobierno comunitario. No, ahorita lo que estamos haciendo en este proyecto es pensar en en este modelo digital, cómo lo pueden gobernar los ciudadanos, porque la ciencia ciudadana siempre va a estar corta por una razón muy sencilla. Lo único que te pide el científico es que tú le des su trabajo gratis para que él escriba el paper, haga las preguntas de investigación. Pero si de verdad queremos ser ciencia ciudadana, tú tienes que tener el riesgo y los privilegios y el prestigio que nace con la actividad científica. Entonces tienes que gobernar el fruto de tu trabajo científico y eso es hacia donde nos queremos mover. Pasar de la ciencia ciudadana a la ciencia guiada por ciudadanos y eso implica regresar el gobierno y los frutos del trabajo científico a esas comunidades. Eso también implica trabajo gratis, por supuesto, porque van a tener que gobernar, van a tener que aprender el tema digital, pero es muy distinto al trabajo gratis que guía el científico. Ahora, para cerrar esto, les debo decir que el proyecto en México fue muy exitoso y tan pronto nos fuimos también falló. ¿Ok? Por una razón muy sencilla, las madres empezaron a pelearse por la propiedad del concepto, por quiénes iban a gobernar esa base de datos de ADN. Entonces, esto no es una panacea, no es que yo les venga a decir esta es la solución al legalismo, pero eso es una de las vías a las que podemos tal vez experimentar, en las que podemos trabajar para ver qué alternativas hay que no nos metan en este tema eterno de la corte, de pelear con la minera en sus términos, de comply, obedecer al Estado. Y bueno, les dejo esta idea y les agradezco por su tiempo. Aquí está la página de nuestro grupo de investigación. Estamos tratando de mezclar etnografía con inteligencia artificial, especialmente Natural Language Processing y modelos de lenguaje gigantescos, pero de una manera que sea ética, ¿no? No necesitas una inteligencia artificial para hacer un email, que si se preocupan, esa es una forma de gastar agua tremenda para algo que podemos hacer de manera sencilla, pero tal vez sí sea algo muy interesante para entender los riesgos históricos de la minería y de los glaciares, tal vez sea algo que sea muy interesante para rediseñar nuestras ciudades. Y justo, si les interesa un poco nuestro trabajo, aquí pueden ver el documental que hicimos con otra de mis alumnas de doctorado en el mismo equipo de investigación sobre cambio climático en Nepal. Y bueno, muchas gracias por su tiempo.